El amor, el odio, la alegría, la tristeza son solo palabras. Hasta que las agarra él. Hernán Casiari, en Perros de la Calle. 12:28 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Hernán Casiari, se ríe de todo, pero sabe esto. La buena que se ríe de todo. Me río. ¿Y la mala? Que se ríen nosotros también. No. Sí, porque entramos en el todo. Se ríe Yo de siento todo. que se ríe con nosotros. todo. No, yo me río con ustedes. Soy muy feliz de estar con ustedes, como siempre. Jamás me río de ustedes, nunca Por eso te vas el año que viene, ¿no? Porque sos muy feliz. Me Típico miran mentiroso. dos catalanas. Es verdad, hay dos catalanas del otro lado del vidrio en este momento. Una es independentista y una no. Ah, sí. No podemos escuchar ¿Por qué una- se pelean entre ellas? entonces? Una tiene dos discusión clavículas catalán. y la otra no. ¿Cómo? ¿Podemos escuchar una discusión en catalán por la independencia de Sí. Cataluña? Oh, No, sería no, fantástico. no, Fantástico, no, fantástico. no, Pobres las dos. Sí, Pon sí, el por favor, audio. por favor. El audio, por favor, A ver, adelante. Por favor, a ver. A ver. A ver, vamos. Acérquese Nina, por favor, el Por favor, micrófono Nina, un poquitito. Vos sos la otra, sí. En catalán. Una Las dos, pregunta. dale, Sofi, manejalo vos. A ver, en catalán, Nina, pregunta Sofi en catalán. tiene 13 Dale, años, toma. manejalo vos. Vale, pero estoy diciendo que hable lo que quiera. No, Dale, no, Sofi, con por vos, Dios. con vos. Para. No, Vos yo- estás a favor, ella en contra. Explícale. No, yo no estoy a favor. Al revés. Sí. No, al revés. pará. No, pará, está Es al revés. No, yo creo que No, Sofía yo creo no. que Sofía está en contra del independentismo y Nina tiene que explicarle en este momento en catalán por qué hay que estar a favor. Exacto. Doncs perquè Espanya ens està robant i no és just. Perquè nosaltres produïm molt més material del que rebem. España nos está robando y no es justo. No es justo. Nosotros aportamos más dinero del que recibimos. Te quiero contar que Nina está re caliente. Está enojadísima. Ah, enojadísima. Pero Nina, eso se llama Sofía, redistribución ¿vos qué de la le decís? riqueza. Sofía, ¿vos qué le decís? Sofía, no quiere hablar en catalán, No, tenés que hablar en catalán. Hay que estar medicada, No, Sofía. no es un tema. No, está medicada con Estoy analgésico. medicada y no está bien. Está lenta, está lenta. Estoy lenta. El Tengo- síndrome, el con síndrome de... La va a puliar la nena de 13. Pongamos a Nina a discutir con un adulto. La nena de 13 se la come cruda. A Sofía, por eso. sí. Encima Y más esta medicada versión ni de, hablar. esta nos versión de Sofía No, esta versión. No nos aplacada por los aprovechemos químicos. de una Nina, nena. vení. No nos aprovechemos una nena. Nina, ya te vamos a encontrar a alguien. Sí, Nina, sí, habla con adultos, vení, dejá a Sofía, no está tu... Sí. Pregúntale, Andrés, Nina, cosas. quiero entender esto. Estás recaliente, estás enojada. Normal. Sí, bueno, pero cuando hablas del tema, vos pensás que nosotros somos argentinos, entonces queremos entender bien. Desde afuera uno dice, pero ¿para qué quieren independencia si es un problema después en la Comunidad Europea, las cosas, son parte de España, están todos felices, ¿cuál es el problema? Hablan en catalán, tienen su gobierno, ¿cuál es el problema? Digo yo desde afuera, no que te estoy peleando porque no tengo tanto argumento, solamente para saber, ¿qué me respondes? En catalán o en castellano. No, en castellano porque Sofía no entendió. Que si Cataluña se separara de España, el gobierno español quedaría muy mal, porque como aportamos muchísimo al país, quedaría casi en quiebra. Entonces no quieren que nos separemos para seguir aprovechándose de nosotros, Y la pregunta es por qué ustedes sí quieren. porque no queremos que se aprovechen de nosotros. Pero Claro, ¿por qué pero querrías no- que España quede en quiebra? No quiero que España quede en quiebra, quiero que Cataluña reciba un poco más de lo que ahora recibe. Ah, entonces no independizarse, Claro, pero- sino usar la independencia para presionar. No, eso es lo que pedimos siempre. Ahora empezamos a pedir la independencia hace unos años, entonces ahora que tienen miedo de que consigamos independizarnos, aceptaron nuestro trato. Pero ahora ya se llegó a un punto que no tiene retorno. Claro, pero acá viene el tema, es como que yo quiero un aumento, en un momento de dame la radio. Claro. Che, pero Ah, tiene no, 13 más años. o menos. La no, felicito tiene a Nina, 13 13 es años. más madura que el padre. Pero te quiero Eso decir sí, esto, eso Nina. No, pero hablando en serio. El tema es que la independencia, yo entiendo, esto es lo que piden. A mí me parece bien. Ahora, ya viste, las consecuencias son porque el mundo no funciona así. Entonces, como a España y a Europa no le conviene que se independice, ¿por qué no le conviene a Europa? Y pues si no empiezan cada provincia de distintos países a independizarse por distintas razones, entonces tienen como una cosa corporativa de decir, no, si te independizás te quedas sola, no vas a ser parte de la Comunidad Europea, los bancos se fueron, las empresas se empiezan a ir para no tener quilombo, para decir, no puedes jugar a serte independiente, revolucionario, porque esto no es joda, el mundo funciona así, jodete. Dicen un punto. Ahora en este punto, ¿ustedes son emocionales de igual, independencia y hay alguien pensando consecuencias o son igual, o hay muchos que dicen, bueno, pará, ya está, saquémosle más, porque nos boludeaban, pero volvamos a lo de antes, o son, vamos hasta el final aunque pase lo que pase? Mucha gente está a favor de ir hasta el final. Es que está dividido ahora mismo Cataluña. Mucha gente está a favor del sí, mucha gente está a favor del no, cada uno tiene sus argumentos, pero hay más gente que quiere tirar para adelante e independizarse. Quieren igual. ¿Y qué piensa el padre, que es menos maduro, pero... Yo soy mucho menos maduro y además lo veo sin la emoción de No, ser ella está catalán, muy, o sea. mucha emoción tiene,
Influencia de la madre también. Influye, yo creo que la madre, los abuelos, lo que la abuela le Claro, cuenta todos los catalanes. respecto a lo que le pasaba a la bisabuela cuando Franco le pegaba porque hablaba en catalán. O sea, Claro. hay mucho más que algo Se está económico. jugando mucha historia emocional. Muchísima historia emocional y realmente no es lo mismo que si hoy San Luis quisiera independizarse de Argentina. No, tiene una historia, un idioma, todo. El tema es que a veces con la emocionalidad sin racionalidad es vamos y después vemos, festejamos todo. ¿Qué pasa a los 6 meses que son independientes? Creo que nadie sabe bien qué pasa. Por un lado, parece tener consecuencias económicas, y capaz que no. Va a También tener, pasa eso. obviamente va a tener consecuencias económicas, va a tener consecuencias sociales y de todo tipo. De hecho, hay una especie de campaña para que todos los catalanes saquen de los bancos que se están yendo el dinero de los cajeros por completo, para que el banco sufra también Claro. esa pérdida y ese cambio. Pero muchas veces los catalanes, incluso independentistas, no sabían que tenían que hacer tantos esfuerzos personales a la hora de la independencia, y ahí es donde la cosa empieza a fluctuar, porque además es un pueblo tremendamente trabajador, tremendamente ahorrativo, le gusta mucho el dinero y conservarlo y tenerlo, y por ahí es donde los están corriendo, Claro. por ese lugar, no tanto por la emoción. Pueden ser muy emocionales, pero cuando le tocan la peseta, le tocan la peseta. Es que tienen que volver a la peseta. Y tienen que volver a la peseta. Claro, además. el euro no van a tener. Igual, O la cataleta. En el fondo todos los pueblos son así también, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando hay te cierta tocan ahí. prosperidad económica, el día que alguien te la toca... Y yo calculo que toda aventura independentista empezó así, con dudas, con una cosa de yo me voy y que la chupen y, Sí, claro. y ese tipo de cosas. Es decir, ninguna independencia es, señor, yo me retiro de su colonia. Ah, bueno. Adelante, vaya, pase. adelante. Todo Claro. es así, traumático y por suerte hoy ya sin guerras. ¿Cómo sí. está Hong Kong, que no es más una colonia inglesa? Con ¿Cómo toda está gente. Jamaica, que no es más una colonia inglesa? Lo que pasa es que esas independencias, incluso las nuestras de 1800 y pico, las de ¿Cómo estamos 1900, nosotros, que no somos más España? No, mal. Nosotros mal. Acabo de Sí, pero no estaríamos descubrirlo. mejor siendo España. No estaríamos mejor, sin duda. No, pero digo, Igual es hay, distinto porque eso son colonias, es otra cosa. en esto que está pasando en Cataluña hay una novedad que se llama el siglo XXI. O sea, un pueblo pide la independencia y no va a usar ni trabucos, ni armas, ni guerras, Claro. ni caballos. Está Con usando WhatsApp. supuestamente WhatsApp, la civilidad. Twitter. Sí. Está posiblemente queriendo usar la civilidad. España no está devolviendo civilidad, todavía ahora está tratando de hacerlo más legalmente, pero lo que devolvió el 1 de octubre no fue civismo. Está bueno, no, porque reprimió, ahí Claro. pifió grosso. Porque lo que está bueno es darse cuenta, lo que yo aprendo, ¿no? Hay conflictos que no le da bola, porque si no le da bola es un problema hacerte cargo del conflicto. Y cuando no te queda otra que hacerte cargo, ya es un conflicto mucho más grande Ya explota. Claro. que si lo hubiera frenado cuando te pedía un poco de bola y que te ocupes. Un periodista muy ecuánime español que se llama Iñaki Gabilondo explicaba hace un par de semanas, increpando incluso al gobierno español desde el diario El País, que es bastante oxímoron, decía, ¿y qué hizo España para seducir a los catalanes de que Nada. se queden? Nada, nunca. Claro. Bueno, ese es también es el de la cuestión. No, Sí, porque, pero porque debe- negaron el problema, como diciendo, ustedes son Exacto. españoles, punto, no rompan la pelota. Ese es el Exacto. problema. Sí. Para mí. Y vos cuando te sentís ninguneado, sos capaz de hacer cosas en las cuales racionalmente podés llegar a perder un montón, pero hay un punto donde sabes que me chupa un huevo la plata, me chupa un huevo no sé qué, porque estás pensando con emoción y te toca un orgullo donde decís, ¿sabes qué? Me quedo sin nada, pero vos a mí no me tocas más el culo. Y si haces eso, empezás a no tener nada que perder, porque no nada te importa a cargo, que después sí va a tener una consecuencia, porque claro, cuando pasa el tiempo después, pero ves cómo la arreglás. Si llegás a eso, ya no podés negociar más. Y después está el Porque tema no, del... no hay nada que quiera, quiere Am- que lo trate bien, quiere el amor propio y eso es un problema. Y después no se lo está dieron. el 50% que sí quiere que le sigan tocando un poquito el culo con tal de tener todas las cosas que tienen. Ojo, Claro. no es el 100% de los catalanes que quieren la independencia. Pero yo voy a poder ir a Barcelona. Vas a poder, sí, vas a poder siempre ir a Barcelona, vas a ser siempre muy bien recibido en Barcelona. ¿Seguro? Sin duda, Andrés Seguro. Buenafuente te va a recibir Te van a siempre empezar a pedir con visas mucha raras. cordialidad. Te van a empezar a pedir visas raras, Hernán. Nina vino, ¿cuánto hace? Una semana, hablamos mucho del conflicto catalán, pero también, al mismo Está tiempo... re enojada, Nina. Sí, está enojada, pero también un poco conmigo por otras cosas. A ver. Ella viene en época de escuela, en época escolar. En este momento hay escuela en Cataluña. Tiene deberes reales. Y uno de los deberes que tenía, que me rompió las pelotas antes de ayer y ayer hasta que le di el gusto, me tenía que hacer una entrevista. En realidad, todos los chicos le tenían que hacer una entrevista a sus padres. Para la materia era educación física.
educación física. No, vos estás negado No, a pero eso. te están no. cargando. Por eso me No, resistía. niña, justo eso no, Pero Nina. ¿cómo le A tu entregan? papá preguntarle historia, cultura general, de periodismo, de la vida. Por eso pero me resistí. Gastronomía, pero no educación física. Entonces me puso el teléfono, me empezó a grabar, me hizo unas preguntas, le contesté y finalmente me las rechazó. Tuvimos que hacerlo de vuelta. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque conteste la verdad. Porque le contesté la verdad. Claro. Y no le gustó, me dice, no, me van a echar el colegio. ¿Sí? No. ¿Pero qué preguntas eran, por No ejemplo? le pidas nunca a Hernán que sea sincero. O sea, la segunda, la que sí va a mandar a la escuela, es aburridísima. Pero la primera se la pasé a Pablo Zucca y está acá. A ver. Ah, mira. ¿Empezó? Sí. ¿Cuáles eran los juegos que practicaban por diversión? ¿Eran más deportes o juegos? Eran juegos, pero se iban convirtiendo en deporte. Porque, por ejemplo, un juego que hacíamos mucho con mi mejor amigo era agarrar una esponja, pasarla por... Cuando vos pasas una esponja por tierra batida, por polvo de ladrillo, esa esponja, si sobre todo si está rota, parece un ladrillo de lejos. Entonces nos íbamos a una esquina y cuando estaba a punto de venir un auto, le tirábamos la esponja al parabrisas del auto andando, el conductor pensaba que era un ladrillo, pegaba un volantazo para que no se rompiera el vidrio nunca se iba a romper porque era una esponja, pero el conductor no sabía, pegaba un volantazo, chocaba y bajaba del auto y nos empezaba a correr. Cuando nos empezaba a correr se convertía en deporte. Me van a matar por esta entrevista. Aparte de los juegos físicos, ¿a qué jugaban en casa? Y en nuestra casa, Chichita y Roberto, mi papá y mi mamá, eran muy ludópatas. Entonces, todas las noches de sábado, con sus amigos que también eran muy ludópatas, hacían una especie de ruleta clandestina. A veces en mi casa, a veces en la casa de otro amigo, se iban rotando. Y se jugaba por mucho dinero durante toda la noche. Y a veces, cuando mi papá y mi mamá estaban en buen humor, es decir, cuando ganaban, a mi hermana y a mí nos dejaban apostar. ¿En gimnasio o educación física hacían juegos? Sí, hacíamos un juego muy bueno que en Argentina se llama hacerse la rata, que es escaparse de eso y no ir. ¿Cómo se llama en España eso? Hacer campana. Eso, hacíamos campana. Nosotros teníamos educación física en contraturno. Íbamos a la mañana a la escuela y a la tarde era educación física. Entonces nosotros nos poníamos la ropa de educación física con Chiri, íbamos caminando hasta la escuela, llegábamos ahí, esperábamos 5 minutos y salíamos corriendo, que es un poco de educación física, pero para el otro lado. Pará. Necesito algo serio, papá. Esto es un trabajo. Pero es verdad lo que te estoy contando. Inventate algo más Bueno. harían. Algunas veces sí íbamos a gimnasia, sobre todo cuando era mixto, cuando se juntaba gimnasia de varones y de chicas, porque nos gustaban mucho las chicas con los pantalones que usaban de gimnasia, entonces sí íbamos. No pienso poner esa parte. Esa parte no. Por favor, responde seriamente, Bueno, porque me van a poner un cero. Seriamente y no. jugábamos mucho el vóley y después de clase el vóley nos seguía gustando y seguíamos jugando al vóley. ¿Podés contar la normativa de algún juego que se hubiesen inventado que no sea el de los ladrillos? Sí, nosotros íbamos muchísimo a un bar y hacíamos una cosa que era muy divertida. Éramos 4, con Chiri, Talín y el Negro San. Todos jugaban a las cartas, jugaban o al truco, o al chinchón, o al monte, o al tute, a juegos que existían. Nosotros jugábamos al Vaticano. Ese juego no existía, no tenía reglas. Pero nosotros nos sentábamos, dábamos todas las cartas y fingíamos que era un juego que existía. Y decíamos cosas muy... O sea, era como que nos enojábamos, decíamos, ¡Teniente! ¡Teniente 4! ¡Yo tengo 7! ¡Ay! Y gritábamos y todos se ponían alrededor a ver cómo se jugaba eso y nadie entendía las reglas, pero resultaba muy divertido los gritos que pegábamos. Y era un juego inexistente, pero que era muy divertido de ver. Papá, necesito juegos físicos. ¿Físicos? Si no, no para, pero Tengo uno buenísimo que a veces tenía que ir a Luján porque tenía una profesora particular de matemáticas en Luján y volvía siempre en el tren de las 7 de la tarde y Chiri lo sabía. Y un día con Talín y con el Negro Meana me secuestraron. Ese fue un juego físico. Llegaron, vinieron de atrás, me pusieron una bolsa así, yo no sabía que eran ellos y pensaba que estaba secuestrado de verdad. Me metieron adentro de un Citroën y salieron así, cambiaban las voces y yo me cagué encima. Era grande, tenía 14. Ese es físico. Papá, te digo en serio, no puedo presentar eso. Le voy a hacer la entrevista del Pina. Chao. Vení, seguí, ¿qué más? Ya está, tenía 20 preguntas, pero tiene que ser seria. Mirá, estaba. Primera pregunta, ¿qué era del ladrillo? Sí. Yo les te doy ejemplos claros para preguntarte. De esos 3 juegos, explica un poco la normativa. Ok, no sirve de nada. Pero decime, y yo te la explico la normativa. No Hay dijiste. que agarrar un ladrillo. Ya lo dijiste, pero necesito un juego de verdad. Pero son juegos, Nina, Pero son juegos. juegos populares, no me entendiste. Tienen que ser juegos populares, la rayuela, pero tú ese decía, no sé, ya sé que no jugaban a eso, eran raros, eran malos, pero no importa, Pero robaban jugaban- vacas. Pero sí, bueno, ese es otro deporte. No, eso no hace falta, ya está. Eso eran vacas porque son muy grandes, eran novillos.
Pero es verdad, eran novillos, no eran vacas. No jugaban a la rayuela, al tenis. Mira, con tu papá jugabas al tenis. Al ¿por qué tenis no mil contás? veces jugué al tenis con mi papá. Entonces contá eso es lo que hacía los fines de semana. Contá algo normal, sé normal por una vez. No. Vos sos un fronterizo. Nina, hacés la nota a Cayetano como que tu papá que Ninguna ¿A qué hija jugaba Cayetano? Ninguna ¿A qué hija jugaba? se merece un Cassiari de padre. No, en serio. Nadie nace Cassiari. Pero es la verdad. No, por favor, es asqueroso lo que está contando. No es asqueroso, está es la todo verdad. mal. Hágame la entrevista a mi Nina, por favor. Preguntale a Cayetano. ¿A qué juegos físicos jugaban en la calle? Al fútbol. Con la pelota. 2 buzos de arco, chao. Sí, ¿Qué o- más? ¿Y en casa? Al fútbol. A la ruleta, ahí sí. Fútbol en A la ruleta, ahí sí clandestina. parecido a la de Al Cassiari. fútbol en el comedor, la mesa hacía las veces de arco y pateábamos la pelota contra la mesa. ¿Eso es un buen padre? Aprendé. Y sí, es una Ahí madre. tenés, Ahí Tenés tenés. razón, Sí. no, en serio, te quedas hacer gracioso con tu hija. No soy. No, ¿sabes que lo peor no? No, Es todo real, estoy eso- seguro. Vos Me sos como la pregunta, le pitoniza contesto. de Matrix. Vos no tenés que ser tan sincero. Vos tenés que ser la sinceridad que ella necesita. No la sinceridad Yo le total. contesto las cosas como son. Después hubo una segunda versión en donde le dije unas boludeces aburridas como Cayetano. ¿A quién le pero importa real. eso? Pero, a ver, uno Pero la tiene- realidad de Cassiari es esa, Calle. O sea, lo de Cassiari es real. No, pero uno tiene que contestar lo que al profesor le va a gustar para poner un 7. Exactamente. ¿Por qué? Para que apruebe la nena. Porque lo importante de la escuela es aprobar. ¿A qué juegos? ¿Sí? Dale, está de acuerdo, dice que está de acuerdo. ¿A qué juegos físicos? No, me secuestraron mis amigos, me cagué encima. ¿Qué tiene que ver No, con bueno, es físico. ¿Sabés lo que transpirás? Por favor. No. ¿Sabés lo que transpirás No, cuando te secuestran y no sabés que es gente Sos tuya? un tarado, hacías chocar gente, vos sos tarado. Chocó un tipo sin ¿Sos enfermo? Pero ¿sabés lo lindo que es lo del ladrillo? Es divertido. No es divertido. Es una divertido, mierda. es divertido. No está bueno. Es divertido. Está mal lo que ¿Sabes hiciste. lo que está haciendo? Es muy bueno lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo no quiere entiendo. venir el año que viene y se lo está ganando. Tira que lo Marte echemos. tras Marte. Está pidiendo por favor al grupo a grito que lo echemos. Gracias, Hernán. Muchas Por favor, gracias. gracias a ustedes. Bien, hasta el año que viene. Chau, chau. El amor, el odio, la alegría, la tristeza son solo palabras. Hasta que las agarra él. Hernán Cassiari en Perros de la Calle.